Hola, les doy una cordial bienvenida a todas y todos. Mi nombre es Jimena Ramírez. En la sesión de hoy hablaremos acerca del estado del arte. Este tema es de relevancia para realizar trabajos académicos y de investigación. El contenido de la sesión se remite a hacer un acercamiento a la definición. Nos interesa saber qué es el estado del arte. En el ítem 2 se mencionarán algunas características del estado del arte. En el apartado 3 se plantean algunas preguntas que servirán de referencia para entender la finalidad del estado del arte. Este elemento se condice con el numeral 4, para finalmente establecer las fases para el diseño del estado del arte. Algunas de las definiciones que se han podido recopilar a través de guías didácticas de diferentes universidades de Latinoamérica nos mencionan que es una investigación documental en la cual se recoge, analiza, interpreta y reflexiona un objeto de estudio. Este ejercicio da cuenta de que se ha realizado o no sobre una temática particular, hasta dónde se ha llegado, qué tendencias se han desarrollado, cuáles han sido sus productos y qué problemas se siguen tratando o estudiando. Con estas definiciones es posible afirmar que el estado del arte es la comprensión del estado actual del conocimiento sobre un objeto de estudio, en un determinado momento. Algunas características del estado del arte. Para ello, usted debe tomar en consideración que el estado del arte no es una lista de texto y mucho menos la intención de copiar textualmente fragmentos de los documentos. Lo importante es seleccionar y analizar aquellos elementos que aporten a la investigación, leerlas, analizarlas, sistematizarlas y al momento de redactar, parafrasear. En este sentido, es importante incluir una lista de referencias bibliográficas al final del escrito, con todos los textos consultados y citados. Es necesario establecer parámetros de inclusión y exclusión para el desarrollo de los textos encontrados, con el fin de hacer una búsqueda y un proceso sistemático replicable. Para el proceso de identificación y sistematización de los aportes en el conocimiento en torno al objeto del estudio, el estado del arte requiere que el investigador asuma una postura crítica. A partir de esto, hay algunas preguntas que pueden guiar nuestro trabajo, como por ejemplo, ¿qué se ha investigado? ¿Cómo se ha investigado? ¿De qué forma? ¿Bajo qué metodología lo hicieron? ¿Desde cuándo se viene investigando el tema de interés? ¿Por qué razones se ha investigado este objeto de estudio? ¿A qué conclusiones se ha llegado? ¿Qué faltaría investigar con relación a por qué y para qué? Según Guevara, en el 2016, menciona que el estado del arte plantea un diálogo de saberes, es decir, una búsqueda constante de la voz de los investigadores, de los participantes y de los contextos sociales y políticos. En tal sentido, las estrategias para la participación, reflexión, autocrítica y deliberación son fundamentales para promover este tipo de investigaciones. Algunos de los objetivos que se pretende alcanzar con el estado del arte es asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer. ¿Para qué? Para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y además para localizar errores que ya fueron superados. En segunda instancia, el Centro de Escritura Javeriana dice que es reconocer a los autores más mencionados y cuáles han sido sus aportes. Queda claro que elaborar un estado del arte requiere de un trabajo reflexivo, organizado, sistemático y que evidencia aportes correspondientes al trabajo académico. Algunas fases para abordar el estado del arte se sistematizan en búsqueda de la información, selección y sistematización y análisis y redacción. En cuanto a la búsqueda de la información, luego de que usted haya hecho una definición delimitada y por ende clara del tema del trabajo académico, se sugiere establecer criterios de búsqueda, como por ejemplo, ¿qué tipo de textos voy a utilizar? El idioma, el rango de temporalidad y las palabras clave. Se recomienda hacer uso del repositorio de la UPS, donde usted va a encontrar acceso a base de datos y revistas científicas. En cuanto a la selección y sistematización, luego de que usted haya seleccionado la información,
se va a realizar un primer filtro. Se sugiere que archive esta información por apellido, año y tema. Posteriormente, se recomienda que lea de manera detallada los textos y si no utiliza alguno de ellos, los elimine inmediatamente. Para la sistematización, en cambio, se sugiere que usted utilice una matriz. Puede ser una matriz de doble entrada que la pueda colocar en Excel. Esta matriz podría contener estos elementos, como por ejemplo, referencia bibliográfica, el objetivo que tuvo ese texto, conceptos relevantes, metodología, resultados, conclusiones, limitaciones y recomendaciones. La matriz que usted podrá tener junto con su material de trabajo será la que ha elaborado el doctor Esteban Inga para conocer de forma más gráfica y sistematizada un estado del arte, material que le proporcionaremos en su ABAC. Con respecto al análisis, una vez realizada la sistematización, se debe identificar los grupos poblacionales y el contexto geográfico de los estudios que se han realizado hasta el momento. Es decir, en cada uno de los artículos científicos que yo he logrado leer detalladamente, voy a identificar con quiénes se trabajó. ¿Son grupos poblacionales similares a mi tema de investigación o los que yo pretendo abordar en mi tema de investigación? ¿Se asemeja al contexto geográfico que yo tengo? Las similitudes y las diferencias entre los elementos o información encontrada es determinante para que usted pueda redactar posteriormente en la última fase. Otras preguntas que yo me haré, por ejemplo, ¿los avances teóricos y empíricos que se están dando son actuales? Yo puedo establecer una cronología. ¿Cuáles son esos avances teóricos? ¿Quiénes los dijeron? ¿Quiénes son los principales exponentes? ¿Cuáles son las brechas científicas y recomendaciones para futuras investigaciones? Este tema es importantísimo. Si nosotros logramos identificar en los artículos científicos, sobre todo, cuáles son algunas recomendaciones o perspectivas a futuro que se hacen de estos estudios, este elemento para nosotros es imprescindible porque nos da pauta para identificar los vacíos de la ciencia, que es uno de los objetivos fundamentales del estado del arte. Y finalmente, para la redacción, para ya llevar a cabo un esquema, la redacción implica una planificación previa. Es decir, usted ya tiene sus archivos leídos, analizados. Usted debe incluirlos a través de un proceso de síntesis, puesto que se debe condensar la información abstrayendo los puntos de discusión que articulen los textos de manera crítica. Se sugiere redactar a modo de diálogo entre los autores, con el fin de establecer ya sea una cronología de datos, unas comparaciones, unas semejanzas e incluso oposiciones entre lo que encontraron los autores. O redactar también desde las contribuciones y limitaciones. Le he dejado algunas referencias bibliográficas que se han utilizado para esta presentación, por lo cual usted podrá profundizar más en la temática. Espero que esta sesión sea de utilidad para sus trabajos académicos. Agradezco su atención. Hasta una próxima oportunidad.